Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Café de la EF. Ahora tenemos con nosotros a Carlos Terrazas, que es socio fundador de Juris Franquicia. Carlos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a vosotros. Y por supuesto, nuestro director gerente Eduardo Gadía. Eduardo, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días, Carlos. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Carlos, cuéntanos qué es Juris Franquicia, cuándo y por qué se crea. Bueno, Juris Franquicia es un despacho jurídico esencialmente dedicado a la prestación de servicios de asesoramiento relacionado con el mundo de la franquicia y casi diría relacionado con las necesidades de las empresas franquiciadoras. No es que no se presten servicios a franquiciados o a potenciales franquiciados, pero la verdad es que son muy residuales, fundamentalmente por cuidar también un poco el tema de la incompatibilidad, porque nuestros clientes fundamentales son empresas franquiciadoras y evidentemente pues no se puede estar en los dos lados de la mesa, ¿no? Y bueno, surge hace casi 5 años ya, después de una experiencia laboral mía relacionada con el asesoramiento a empresas franquiciadoras por cuenta ajena durante casi 17 años, si mal no recuerdo. Pues hace 5 años surgió la posibilidad de hacerlo por cuenta propia y lo hice a través de la marca Juris Franquicia, pues por poner un poco el foco en la oferta de servicios que iba a seguir prestando, ¿no? Bueno, Carlos, y claro, especializado en el tema de franquicias, ¿cuáles son las materias que más tratáis? O sea, donde hay más... No conflicto, porque ya luego hablaremos de ese informe que se ha hecho, que es muy positivo para la franquicia, pero ¿qué es lo que más se trata? ¿El contrato? ¿Que si el royalty? Bueno, yo diría que el punto de partida con los clientes normalmente es una solicitud de asesoramiento en relación a temas contractuales. Oye, mira, me ha surgido la oportunidad o la necesidad o la conveniencia de desarrollar la red y el negocio a través de la figura de la franquicia, y lo primero que te piden es el contrato de franquicia, ¿no? El contrato de franquicia o el contrato de máster franquicia o el contrato de desarrollador de área, porque ya sabéis que alrededor de la figura de la franquicia hay multitud de figuras contractuales que ayudan a desarrollar la red, ¿no? Al margen de eso, pues lógicamente hay otra serie de materias que son también anexas al desarrollo de una red de franquicia, pues en materia de asesoramiento en tema de marcas, asesoramiento en tema de protección de know-how, asesoramiento en materia de arrendamientos o asesoramiento en tema de homologación y negociación de acuerdos con proveedores. Pues este tipo de figuras anexas, pero muy necesarias para el funcionamiento de las redes de franquicia, que lógicamente también prestamos. Carlos, hace unos años se oía eso siempre de que si el contrato de franquicia era leonil, ¿no? Que si las cláusulas eran abusivas, que si todo iba del lado del franquiciador. Eso ya lo podemos desmontar. Bueno, yo es que nunca he estado muy de acuerdo con esa... Pero se decía. Bueno, sí, se decía. Eso, ¿no? Es cierto. Y sobre todo entre los periodistas. Eso y muchas cosas más. Y se decía, se dice mucho menos, pero todavía se sigue diciendo en ocasiones. A ver, visualmente, por decirlo de alguna manera, es verdad que el contrato de franquicia es un contrato que parece muy desequilibrado, porque pues a veces te vienen los clientes y te dicen: si pusieras en una mano las obligaciones del franquiciador y pusieras en otra mano las obligaciones del franquiciado, a nivel de enumeración de unas y otras, pues parece que son mucho más numerosas las obligaciones del franquiciado que las obligaciones del franquiciado. Ajá. Pero al final lo que tienes que hacer es tratar de comprender en qué consiste la relación de franquicia. Y la relación de franquicia consiste en la cesión por parte del franquiciador al franquiciado del derecho de reproducir un negocio. Y en esa reproducción del negocio, el contrato tiene que ser un instrumento que garantice que la reproducción del negocio que va a ser el franquiciado, que va a hacer el franquiciado, es fiel al modelo de negocio. En beneficio del franquiciador, lógicamente, pero también en beneficio de los demás miembros de la red franquiciada. Entonces, en la medida en la que necesites limitar o definir unas cuantas obligaciones que están dirigidas para garantizar esa fidelidad en la reproducción del negocio, es lo que tiene que hacer que la relación sea equilibrada. Es decir, no es tanto comparar el número de obligaciones de uno y otro, sino que las obligaciones de uno y otro permitan que la relación contractual sea equilibrada. Eso es lo que, desde mi punto de vista, determina
el carácter abusivo, equilibrado de la relación. Muy bien. ¿Eduardo? Sí, hombre, yo quería comentar en esta experiencia tan dilatada de 17 años en el área jurídica y evidentemente la de actual, ¿qué diferencias has visto a nivel de conflictos? Luego hablaremos del estudio, pero ¿cómo ha cambiado un poco el mundo jurídico en estos 22 años, 17 años o 20 años? Pues ha cambiado muchísimo, la verdad. Y yo casi os diría que ha cambiado... por una parte porque las empresas franquiciadoras están mucho más preparadas, pero por otra parte también las empresas franquiciadas están mucho más preparadas. Es decir, yo creo que hay una madurez, ¿no? También, total. Ha cambiado muchísimo el perfil del franquiciado y el conocimiento de los franquiciados o de los en ese momento todavía potenciales franquiciados cuando se acercan al mundo de la franquicia es mucho más profundo, mucho más arraigado ahora que antes. Con lo cual yo creo que el perfil de los franquiciados ha cambiado mucho y eso ha hecho que varíe también mucho el ámbito de litigiosidad. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Hace unos cuantos años era muy habitual pues plantear, muy habitual, era extendida la pretensión de nulidad de los contratos alegando errores en el consentimiento porque una cláusula negra, un rollo de esto. Oiga, que las cifras que me han dado no coinciden con las que yo he obtenido en el resultado final de mi experiencia, ¿no? Eso hoy en día no se plantea ya. Hombre, también con la frase esa que a veces es verdad y es cierta, que son cifras orientativas. Es decir, el hecho de cambiar la terminología en el propio contrato hace que sea dejar de ser un corsé algo que evidentemente es flexible, claro, como una actividad comercial. Nunca puede ser inflexible. Claro, pero a eso me refería con el mayor conocimiento por parte de los franquiciados de en qué consiste la figura de la franquicia, ¿no? Es que no era tan extraño encontrarse con gente que se acercaba al mundo de la franquicia pensando que el otorgamiento de un contrato de franquicia suponía poco menos que una garantía de resultado para ellos, ¿no? Esa creencia, a través de, ya digo, una mayor información, un mayor conocimiento de qué consiste esto, ha desaparecido absolutamente. Nadie se acerca ya a la franquicia pensando que es una garantía de resultado. Obviamente sí con la pretensión o la exigencia, por decirlo de alguna manera, que la información que le facilitan con carácter precontractual es una información que cumple los requisitos de la ley, pero esa es la exigencia y no otra, ¿no? Correcto. Antes estaba sentado el director de una marca franquiciadora muy importante francesa que opera en España, que también lleva conmigo más de 25 años en distintas marcas y hablaba también de eso que estabas diciendo tú, no desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista de perfil de franquiciado, de formación del propio franquiciado. Es decir, que en estos 25 años, lógicamente, aunque tú eres mucho más joven que nosotros en ese aspecto, pero sí que es verdad que el cambio ha sido copernicano, ¿no? Es decir, ya no solo de información, sino de perfil, ¿no? Del propio perfil. Sí. Bueno, por seguir un poco el orden, Carlos, tú también eres miembro del Comité de Expertos Jurídicos de la AEF. Cierto. Cuéntanos un poco cómo trabaja este comité. ¿Por qué os reunís? ¿Qué materias tratáis? Bueno, pues por una parte nos reunimos siempre que hay cierto movimiento a nivel normativo. Correcto. No es que haya grandes movimientos o con gran periodicidad movimientos normativos relacionados con el mundo de la franquicia, pero sí es cierto que cuando los hay queremos estar muy pendientes de ellos, entre otras cosas porque no siempre van en la dirección más adecuada. Yo diría, Carlos, si estás de acuerdo que contra menos movimientos mejor. Pues que se quede todo... El barco que esté bien reposado. Vistos los antecedentes, casi te diría mejor, que sí. Que se mueva poquito, Sí, ¿no? que si no hay que tomar mucha biodramina. Entonces, bueno, por una parte hacemos un estudio y emitimos informes para la asociación en relación a nuestra opinión sobre las propuestas de modificaciones normativas que se van produciendo. Luego también hacemos labores informativas, tanto en ferias como a través de un teléfono que está en la página web del comité, que se puede acceder desde la de la asociación, pues para una primera consulta. Y luego pues hacemos cosas como la que hemos hecho últimamente del estudio de la jurisprudencia en los últimos años relacionada con el mundo de la franquicia. Ojo, hacéis cosas, no, eso yo te lo digo desde el punto de vista profesional, lógicamente, pero de la parte que me toca creo que es un hito, es una novedad a nivel mundial. Yo, que sepas que por supuesto se enviaron a todas las asociaciones a nivel del Consejo Mundial, de la Federación Europea, recibimos felicitaciones sobre todo de Europa, que es donde está más cercano, lógicamente.
porque los de fuera, pues hay países como Australia, como Japón, como China, que es difícil a veces que cale este tipo de estudio, pero sí a nivel europeo y a nivel anglosajón, y la verdad es que ha sorprendido mucho, ¿no? Y yo creo que lo siguen de una manera, bueno, evidentemente hay que seguirlo, como tú sabes que vais a seguir haciéndolo, para tener un abanico de años importante, y yo creo que es un hito, a nivel del sector, a nivel mundial. Yo te hablo a nivel periodístico. La repercusión que ha tenido en medios ha sido increíble, porque siempre había esa sensación de que es un sistema conflictivo, tal, pero ahora puedes dar datos. Entonces, ¿tú qué crees que va a aportar, Carlos, este estudio a...? Pues mira, la verdad es que no es que fuera esa la intención cuando empezamos a hacer el estudio, porque el estudio lo hicimos pues un poco por acercamiento nuestro, cada uno dentro de lo que es su experiencia profesional de los miembros del comité, pues tenemos evidentemente conocimiento de más o menos por dónde van los tiros en las resoluciones judiciales, ¿no? Tanto cuáles son las materias que normalmente te encuentras. Si no lo sabéis vosotros, no lo sabe nadie. Pero bueno, las quisimos poner en común y fue una experiencia muy interesante, y ese era fundamentalmente el objetivo, pero también nos hemos dado cuenta, analizando pues un poco cuantitativamente y cualitativamente el sentido de las resoluciones que hemos analizado, pues dos conclusiones muy claras, que son, primero, el escaso índice de litigiosidad que hay en el mundo de la franquicia, que nosotros ya era algo que teníamos más o menos claro, pero también éramos conscientes de que no era la percepción general que existía. Absolutamente de acuerdo. No lo era, y nos ha parecido muy interesante el poder contrastar y el poder transmitir que eso es una realidad, ¿no? Yo ahí destacaría, Carlos, dos temas, aparte del profesional y jurídico vuestro, para mí muy importantes. Primero, esto que tú dices que tiene un calado muy importante a nivel de comunicación. Tú eres consciente, como todos nosotros, que siempre que hay un conflicto con un franquiciado, 4, 5, 10 franquiciados, parece que se nos hunde el mundo. Y luego, cuando sale la sentencia de esos franquiciados que están en litigio, resulta que en un tanto por ciento pierden el juicio y nadie es capaz de publicar que el franquiciador, al franquiciador el juez le ha dado la razón, ¿no? Eso es lo primero. Y luego lo que a mí me he dado de los propios análisis, que todavía falta por madurar, y es una de las asignaturas que creo que tendremos a medio y largo plazo, seguramente de cambio, es que los laudos de arbitraje también tienen que tener, es decir, cómo podemos ser mucho más flexibles para que todo este tipo de cosas pasen. ¿Cuál es mi opinión? Evidentemente yo conozco la de los franquiciadores, no la voy a decir como tal, porque no es el caso, pero sí que es cierto que yo creo que debemos avanzar en ese tema, avanzar en temas de mediación, de arbitraje, porque eso va a quitar todavía, junto con ese estudio, va a quitar todavía muchos conflictos, que se hable en prensa, porque parece como una noticia, ¿no? Es como si un nuevo producto, no sacas el nuevo producto y sacas esto, ¿no? Pero es verdad que no está muy implantado el arbitraje, ¿verdad? Es cierto, sí, a nosotros nos ha llamado también la atención, porque además es un tema en el cual la asociación está apoyando el arbitraje desde hace muchos años. Muchos años. No, y lo va a seguir haciendo. Oye, que luego el franquiciador toma la decisión. Porque en su casa hace lo que le da la gana, ¿no? Pero que es verdad que es interesante, ¿no? Y yo creo además no lo sé, a mí me parece que hay algo de cultural en la falta de arraigo del arbitraje en España. Es decir, hay sistemas o entornos económicos ajenos al nuestro que tienen una mayor tradición en relación al arbitraje y son mucho más receptivos a este sistema. No es nuestro caso, y yo creo que nos equivocamos. Creo que nos equivocamos. Creo que el arbitraje, además, en relación precisamente al mundo de la franquicia, es especialmente beneficioso, porque para una red de franquicia la existencia de un litigio siempre es un fracaso. Y en la medida en la que un encontronazo, un conflicto judicial entre un franquiciador y un franquiciado sea resuelto en un periodo de tiempo mucho más corto, sensiblemente más corto que el que requiere, porque la práctica es así, el que requiere la jurisdicción ordinaria, siempre es una buena noticia. Al margen de que pueda haber foros de arbitraje especializados que garantizan o por lo menos permiten esperar un grado de profesionalidad en los árbitros absolutamente garantizado. Bueno, yo cuando te digo que hay que evolucionar en todo, ¿no? Incluso en tarifas, en profesionales, en árbitros y tal. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto une con algo que os voy a comentar luego al final. Es decir, en la medida que un conflicto, un pequeño conflicto se resuelva en un plazo determinadamente rápido, dejas que se cancericen situaciones que luego a posteriori, si son positivas, nadie te lo va a agradecer, pero mientras tanto te van a desgastar. Y yo eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que este estudio es la médula espinal
que se pueda apoyar todo en base en esto. ¿Por qué? Porque mira, ahí tienes datos. Ahora un periodista te ataca en el buen sentido buscando información, ya tienes el informe. Con lo cual ya no es hablar de quimera, no es hablar de tal, ¿no? Y luego otro tema es que evidentemente todos esos conflictos que hoy muchos todavía se van arrastrando son franquiciados que ya no están en la red. Sí, sí, claro. Entonces, claro, es un litigio que ya en teoría el franquiciador ha terminado porque ya no están en la red y resulta que todavía siguen dando caña, ¿no? Sí. Y yo creo que ese tipo de situaciones se eliminaría, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo. Es verdad que la cultura del franquiciador en principio es, y bueno, vamos a ir a la justicia ordinaria, hasta que no lo pongan los contratos en la cláusula no la pongo, pero yo creo que ahí es la parte de madurez. No sé si nos vamos a tirar otros 25 años, pero espero que no, pero que tiene que madurar. Tiene que madurar, lo mismo que se maduran otras cosas, y hay que estar más próximo con el franquiciado, que es otro tema que evidentemente no es el caso. Es decir, tú, en la medida de que tú no pongas dos partes, franquiciador y franquiciado, sino pongas todos en la misma mesa y al final el negocio es el mismo, los conflictos se resuelven en la misma mesa y se sale fuera. Sí, sí. Bueno, Carlos, como experto, porque además has escrito libros en la materia jurídica, por supuesto, ¿qué te parece la legislación que tenemos en España en materia de franquicia? Como has dicho antes, mejor no tocarla. Vamos, que se quede como está. Bueno, vamos a ver, yo creo que es suficiente la legislación que existe en relación a la franquicia, lo cual no significa que sea una legislación específica de franquicia, porque es que a veces también llegamos a ese equívoco. Como no hay una legislación específica de franquicia, parece que no hay legislación aplicable a la franquicia, y no es el caso, ¿no? Yo creo que hay suficiente legislación que hace que el funcionamiento de la franquicia sea suficientemente bueno, y a la experiencia nos podemos remitir. Es decir, el desarrollo y el asentamiento que ha tenido la franquicia en España durante los últimos 25 años lo ha tenido en base a la legislación que existe, y ha sido satisfactorio, ¿no? Y luego, por otra parte, decía, casi mejor dejarla, porque los movimientos que ha habido a nivel legislativo en los últimos años, a través de los proyectos de ley de contratos de distribución, o a través del proyecto de código de comercio que incluía de código mercantil, que incluía la legislación de la regulación de los contratos de distribución, incluyendo dentro de los contratos de distribución la figura de los contratos de franquicia, no ha sido precisamente tranquilizadora. Pero menos mal que eso se paró, ¿no? Eso se paró. ¿Cómo sí. se consiguió parar eso, Carlos? Cuéntanoslo, porque pues hubiese mira, sido un perjuicio yo os para el sistema. Os puedo contar, aunque lo conocéis perfectamente, que una de las labores del comité fue emitir informes respecto de lo que nos parecían las propuestas de legislación en relación a los contratos de distribución. Al Consejo de Estado y a la Administración Pública a todos los niveles, y por suerte la asociación se posicionó clarísimamente en contra de la línea que seguía esa propuesta de Bueno, además ahí con nombre y apellidos, sí. Nombre y apellidos y conocidos, Hay cuando una gente se pone a legislar como si fuera a comprarse zapatos, a mí me da pánico. Desde mi punto de vista se cometía un error muy importante, que era un poco asimilar con un poco de análisis de fondo la figura de la franquicia a los contratos de distribución, cuando los contratos de franquicia a veces ni siquiera incluyen, en muchos casos sí, pero a veces ni siquiera incluye la distribución de producto, y en cualquier caso el suministro de producto no es el aspecto esencial de los contratos de franquicia. Y sobre todo los litigios menos, claro, normalmente. Claro, sí. En fin, menos mal que se consiguió parar. Sí, pero hay que estar muy alerta. Hay que estar muy alerta, porque lo cierto es que el mandato de hacer una ley de contratos de distribución existe. El mandato existe. Es decir, en algún momento se pondrá sobre la mesa la regulación de los contratos de distribución. No habrá que volver a salir a la Habrá que estar pendiente de si incluyendo o no incluyendo. Esto es como la guardia de la mili. Hay que ser el 24 horas de guardia. Exactamente. De repente. No sé que se levante un tío lunático un día y nos dé con la bombilla del éxito. Bueno, claro, vamos a hablar, no queda otra, del registro de franquiciadores, evidentemente. Hemos leído en tu blog que dices que es poco más que un listado. Seguramente estamos de acuerdo muchos.
¿qué se podría hacer para que realmente fuese útil y práctico? Sobre todo para que quieran buscar información. Bueno, es cierto que dije que, y lo mantengo, además porque no es una crítica, es cierto que el registro de franquiciadores es poco más que un listado, pero ya digo, no es que lo diga yo, es que lo dice el propio Real Decreto que regula el registro de franquiciadores. Siempre he sido bastante crítico con el registro de franquiciadores y yo creo que ya no puedo ser más crítico con el funcionamiento del registro de franquiciadores, porque yo creo que a veces hasta tiene un efecto contrario al que se buscaba. Yo pienso en la figura de un ciudadano que se acerca a algo que se denomina registro de franquiciadores y de que depende de una administración, y yo creo que uno se acerca desde esa posición a ese registro bajo la creencia de que es un registro como los demás registros, como el registro mercantil, como el registro de la propiedad, es decir, como algo que tiene un registrador detrás que visa y que hace un análisis, una calificación jurídica de lo que accede a ese registro. No tiene nada que ver eso con el funcionamiento del registro de franquiciadores. El registro de franquiciadores, insisto, es un registro al cual las empresas franquiciadoras tienen la obligación de inscribirse, pero sin que exista esa actividad calificadora por parte del registro. Con lo cual, yo creo que la imagen que transmite, creo que es una imagen equívoca para el mercado, ¿no? Y luego, por otra parte, tampoco veo la necesidad de que exista ese listado por parte de la administración, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Si quieres que te diga la verdad. Yo no veo la necesidad de la existencia, de la simple existencia del registro de franquiciadores. Hombre, yo ahí te puedo adelantar que lo que pasa es que estamos en directo y a veces hay que ser comedido con lo que se dice, ¿no? Yo creo que hay que distinguir dos partes. Y llegaremos al final. Es decir, yo en una primera parte creo que estaba incorrectamente planteado, pero sí que es verdad que ha hecho su pequeño papel al principio, porque ha sido un poco como la madurez del mercado, ¿no? Es decir, yo creo que el mercado cuando es maduro no necesita registro, pero en aquel momento de hace unos años, hace 15 años, quizás sí, porque ha tenido una parte positiva, por lo menos ha separado o ha intentado separar el heno de la paja, y ha habido, bueno, nosotros los socios lo hacíamos, llevaba yo personalmente al ministerio cada uno de los expedientes actualizados, es decir, que tenía su efecto o no, yo creo que la gente tenía mucho desconocimiento. Hoy, por suerte, es como a un niño que le pones el taca-taca, ¿no? Es decir, oye, es bueno, es tal, pues no sé si es bueno, pero hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando es pequeño se abre la cabeza cada 3 veces. Es decir, el objetivo no es ese, cuando sea mayor no necesitas taca-taca, ¿no? Entonces, no sé si es muy claro el ejemplo, pero quiero ser práctico. Entonces, eso en un momento determinado ha tenido valor, o desde mi punto de vista, un cierto valor cuando la información estaba actualizada. En el momento que no, ya no entro, que vosotros sí que entráis con mucha razón sobre el tema, oiga, pero si se le puede sancionar, si no es sancionable, la competencia de las comunidades, algo que es legal en Cataluña es ilegal en Madrid, en Galicia no lo quieren hacer, en Valencia, es decir, eso al consumidor final trae una desorientación total, el hecho de la introducción de los datos y la veracidad de los mismos también. Eso es el pasado. Yo estoy convencido que el registro de franquiciadores no está contemplado en el futuro del mundo de la franquicia. Así de claro, te digo, y no sé si ha dejado el titular. No sé si, exacto, no sé si he sido claro. Evidentemente estamos trabajando muy directos con la administración. Creo que vamos a intentar que la propia asociación tenga un peso de responsabilidad importante en este tema y que de alguna manera lidere, no sé si un registro, sino una información que no tiene por qué ser ni sancionadora ni obligatoria. Únicamente, hoy en día, si nosotros somos capaces de acercar al franquiciado, evidentemente, porque no puede ser otra manera, al sistema de franquicias y candidatos A tienen información de, ¿para qué vas a registrar? No, Carlos, no sé si estamos de acuerdo. Es decir, al final es madurar la información y hoy en día el candidato tiene consultores, tiene ferias, tiene cámaras de comercio y por supuesto tiene la asociación, ¿no? Mira, Eduardo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sería más partidario de potenciar la exigencia y las consecuencias del cumplimiento o incumplimiento de la información precontractual de los franquiciadores que el tema del registro. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es decir, yo si pongo algo y un borrador en la mesa es, oiga, ¿qué es lo que importa? Y te has adelantado, pero te lo digo sinceramente, la información precontractual y la marca concedida y hasta cuánto. Que son una de las cosas que alguien que no conozca bien el mundo de la franquicia puede tener problemas, sobre todo para el caso de los máster, ¿no? Oiga, yo tengo concedido para 15 años, oiga, pero si yo voy a estar 3 años más, ¿qué me pasa a mí en esa vacatio entre que se acaba el contrato del máster a lo mío? ¿Quién va a ser responsable? Si va a haber un nuevo máster franquicia, ¿cómo me va a afectar a mí si yo soy un franquiciado individual, ¿no? Por ejemplo,
Y luego la concesión de la marca, ¿no? Que es otro tema que es muy obvio, pero tú sabrás que habrás tenido casos, seguro, me consta, que bueno, que esté no solicitada, concedida. Es que yo he visto casos a veces sangrantes, ¿no? De verdad, se te pone la carne de gallina, ¿no? Y de verdad, pero pues, si el contrato lo firma una sociedad que no tiene la marca concedida, la tiene otra, bueno, habrá que mandar una carta de cesión de marca a la sociedad para que pueda firmar los contratos. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Yo lo he vivido desde el punto de vista práctico. Entonces, yo creo que todo va por información, transparencia, cercanía al franquiciado y desde luego de registros, como digo yo, creo que el sector, lo menos que legislación, tenemos suficiente y lo único que hay que hacer es trabajar bien y cumplir los contratos. Me ha quedado clarísimo. Bueno, Carlos, para acabar, nos gusta siempre que nos digáis qué os aporta ser socios de la franquicia que... Pues mira, al margen de los servicios que preste la asociación a sus socios, yo quiero llamar la atención sobre un papel de la asociación que lleva desarrollando mucho tiempo y creo que ha tenido un efecto muy importante en la franquicia, que es precisamente la de dar a conocer la franquicia. La labor de promoción de la figura de la franquicia, creo que la asociación ha participado desde hace mucho tiempo y de forma muy decidida en esa labor de promoción y de potenciar el conocimiento y la implantación de la franquicia, y creo que eso es algo que al final nos beneficia a los socios y beneficia a todos, ¿no? Más allá de lo que sean los servicios que como socios nos pueda prestar a cada uno de nosotros. Uno de los servicios es ese, ¿no? Sí, difundir el sistema. Tampoco somos generadores de nuevos productos, ¿no? Lo que tenemos que dar son servicios, ¿no? Y difundirlo. Uno de ellos es difundir, hacer estudios. Es decir, el estudio vuestro me parece espectacular. Los estudios a nivel nacional e internacional creo que son pioneros en el mundo. No lo hacen todos los años todos los países, ni de coña. Es decir, no lo hacen. Bueno, ahora hemos puesto en marcha este tipo de entrevistas directas con profesionales que nos hacen conocer más de cerca al mundo de la franquicia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de desarrollo de negocio. Vamos a traer a los franquiciados a estos cafés, vamos a traer a responsables internacionales, que al final son las tres patas, es decir, marcas que vienen, marcas que salen y relaciones internas con franquiciados y con tal, ¿no? Yo creo que es nuestra obligación, es nuestra obligación. Pues nada, Carlos, te vamos a hacer entrega de nuestro obsequio. Bueno, muy bien. Nuestra taza. Es un pequeño recuerdo que tenemos para todos los socios y el pase por el plató de televisión que llamamos cariñosamente. Y para que tengas un pequeño recuerdo, Carlos, de tu paso por aquí, que por supuesto que estás invitado a venir cuantas veces quieras, y este es un altavoz para nuestros socios y para profesionales como tú. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros, encantado. Y un placer. Muchas gracias. Muy bien, pues Carlos Terraza, socio fundador de Juri Franquicia, muchas gracias. Un placer, gracias.